Bienvenidos al primer programa de Ser en el Mundo, una serie de encuentros pensados para hablar precisamente de eso, de lo que somos en el mundo. Hablar del camino de transformación del ser, de ese viaje interior del alma que todos alguna vez emprendemos. El viaje del héroe es la historia más antigua jamás contada. Es un patrón que se repite a lo largo del tiempo y de las culturas de la humanidad. Describe las diferentes etapas del camino que lleva a un ser humano a encontrarse a sí mismo, mediante su interacción con el mundo del que forma parte. Cuando iniciamos este viaje interior, lo hacemos con el ansia de encontrar respuestas. Algo nos ha roto las transparencias con las cuales convivíamos y nos abre interrogantes de tal magnitud y solemnidad que aterra adentrarse en las respuestas. El fin de este viaje es salir transformados, aunque no lo sepamos cuando lo iniciamos, pero es imposible atravesar las distintas estaciones sin ser atravesados por procesos de sanación que nos transforman. En esas distintas estaciones nos replanteamos cómo nos relacionamos, hacia dónde vamos, qué estamos entregando al mundo, es decir, quiénes somos en el mundo desde el ser y no desde el hacer. No hablamos de transformarnos en grandes héroes o heroínas, en reyes o reinas, en grandes intelectuales, en seres de extraordinaria sabiduría. Solo se trata de transformarnos en ese ser que queremos ser. Un ser con sus deseos alineados a sus acciones y a su lenguaje. Un ser que puede amar y amarse tan plenamente que maree. Un ser consciente de su divinidad, de su poder creativo, de su capacidad de dar. Un ser que viva despierto su vida y que no sea ya más víctima de un destino escrito por quién. No sabemos. Transformados, nos unimos al fluir de la vida y bailamos esa danza plenamente conscientes, escribiendo nuestro propio destino, nuestra propia historia. Entregarnos al fluir de la vida, habiéndonos sanado en el viaje, nos traerá mucha paz. Los invito a viajar conmigo. Hoy nos acompañará la licenciada Lidia Gramático, discípula directa y representante en Argentina del psiquiatra Claudio Naranjo. Es docente, psicoterapeuta, ensueñista. Trabajó como maestra rural, coordinadora del gabinete psicopedagógico del Colegio Nacional de La Plata, extensionista cultural de la UNL. Asistió a los programas SAT en Brasil, España e Italia y colabora con el Dr. Naranjo en los programas SAT que se realizan en Argentina y Chile, ejerciendo como psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Acá estamos con la representante en Argentina y discípula de Claudio Naranjo, que es corondina y ha venido a nuestro Santa Fe a asistir a los cursos en los talleres de SAT de la Fundación de Claudio. Bueno, primero preguntarte cómo estás. Estoy muy bien, Mariela, estoy muy feliz. Respirar nomás en mi litoral querido es una felicidad. El río, la gente, el tono de la voz, los sentimientos, todo se presenta cuando uno va a sus pagos, ¿no? Hace muchos años dejé mi coronda, estudié también en Santa Fe un tiempo, pero igual volver siempre es hermoso, precioso. Es un placer. Sí, es un placer. Y más que nada para difundir, el trabajo de Claudio Naranjo acá en Santa Fe. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es la filosofía de Claudio y qué es lo que él transmite en sus libros, en su trabajo. Sí, tal como dices,
sí me considero afortunada de poder decir soy una discípula de Claudio y trabajo en los equipos desarrollando el programa que él ha creado. Claudio Naranjo fundamentalmente, si bien sus títulos es un médico, psiquiatra, psicólogo y que ha atravesado todos los caminos en búsqueda de los grandes maestros, y él se ha ido transformando en un gran maestro, pero la particularidad que tiene Claudio tiene que ver con que él ha creado un método que es un método único y muy rico, muy preciso para poder ofrecer a la gente un camino de transformación, un camino donde se empieza buceando en nosotros, buscando aquellas cosas que nos atan y que son invisibles para nosotros y muy visibles para todos los demás. Y que a veces nos hacen sufrir. Que a veces nos hace sufrir y que a veces hacemos sufrir. Entonces él, digamos, tomando de las grandes corrientes espirituales y tomando de la sabiduría también de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, uniendo los caminos espirituales y los caminos de la ciencia, logró crear un método, como te decía, muy preciso de trabajo con uno mismo, que nosotros nos gusta llamarlo un camino de autoconocimiento. Si bien la mayoría de las personas que trabajamos y coordinando, llevando estos procesos, somos personas que hemos transitado estudios académicos, ¿no?, dentro de psicología, de la medicina y tal, pero básicamente nosotros nos consideramos simples acompañantes del proceso de la persona. El proceso lo hace en sí la persona que inicia el camino. Eso sería un poquito como para contarle y ubicarlo a la gente, como el proceso de transformación interior, como ese viaje interior del alma que habla Claudio, que es un camino como de búsqueda. En un momento nosotros hacemos ese clic y empezamos a mirarnos. Y en ese método de Claudio, que es tan integrativo, en el SAT, ¿cuáles son los métodos que él ha integrado? ¿Qué distintas terapias, Gestalt? Sí, yo haría primero una consideración con respecto a esto de la búsqueda y del camino y demás, ¿no?, que a veces pueden ser un poco abstractos cuando se escuchan desde afuera, ¿no? Creo que hasta a mí misma me hubiera resultado un poco abstracto esto. Y realmente, digamos, cuando nosotros vemos a una persona que tiene una cualidad de irradiar, de transmitir, de crear climas amorosos, de climas positivos, si nosotros podemos acercarnos un poco más a esa persona, podemos ver que la persona lo que ha hecho es primero un viaje hacia la oscuridad. Te quiero explicar un poquito qué quiero decir con esto, ¿no? Cuando nosotros ponemos estas palabras bonitas del ser y de la luz y la trascendencia, a veces dejamos de lado de que a lo largo de la vida e incluso en el propio nacimiento hemos tenido que atravesar situaciones que nos han o dolido o nos han sido difíciles y que después inmediatamente nuestro organismo, que tiene sabiduría, nosotros por ser un organismo vivo tenemos sabiduría organísmica, el organismo quiere vivir. Entonces, en la medida en que atravesamos estas situaciones, el niño cuando nace, que sale de un lugar ideal, ¿no?, y de pronto
tiene que le ser cambia enfocado todo. con la luz y cambia todo, ¿no? Y tiene que comprender un mundo que no comprende. Y así sucesivamente cada situación de la vida que tenemos que atravesar, generamos determinadas defensas que son geniales porque nos hacen sobrevivir, nos permiten seguir adelante. Pero que esas defensas después se van como volviendo rígidas, volviendo estructuradas. Como máscara. Como máscaras, también como empalizadas. Voy al mundo con una cantidad de defensas y entonces siempre reacciono de la misma manera, ¿no? Si mi defensa fue de pequeño volverme súper especialista, por ejemplo, en ser muy perfeccionista, voy mirando el mundo como que el mundo está torcido y yo tengo que estar enderezándolo siempre. Claro, tengo, ¿no?, el trabajo de enderezar el mundo. Exacto, y entonces me alejo del placer o me alejo de la amorosidad. Sí. Y al revés también, ¿no? Si mi defensa fue, ole, no miro lo que me duele, ir por ahí así como ignorando todo lo que está difícil, también eso es una defensa, ¿no? Y me pierdo a veces oportunidades o a veces hago sufrir a otro. Y esto, digamos, ya está visto por las, como te decía, las culturas y todo lo que la humanidad pudo crear, ya está visto. Y ya está visto que hay 9 estructuras que son como arbolitos de Navidad, defensa, 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 y entonces yo estoy allí adentro, repitiéndome siempre en la vida, y entonces cometiendo muchos errores o generando dificultades, porque estoy ciega, porque no me doy cuenta. Porque como te decía, los demás se dan cuenta, pero yo no me doy cuenta. Estoy siempre en el personaje. Estoy siempre en el personaje, en la máscara, en la defensa, y porque no me doy cuenta. Entonces, cuando nosotros decimos ver un poco más, transitar las oscuridades y demás, estamos siguiendo a Claudio en esto que él dice de que a él le interesa la propuesta del Dante, cuando en la Divina Comedia nos muestra cómo el camino para llegar al cielo primero es pasar por el infierno. Entonces, en nuestro trabajo, el infierno es mirar nuestras pasiones, nuestros defectos principales, nuestras estructuras, llegar a conocer la máscara. A él le interesa la propuesta del Dante, cuando en la Divina Comedia nos muestra cómo el camino para llegar al cielo primero es pasar por el infierno. Entonces, en nuestro trabajo, el infierno es mirar nuestras pasiones, nuestros defectos principales, nuestras estructuras, llegar a conocer la máscara. Y una vez que la conocemos, primero como que nos enojamos, después eso se integra, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Claro. Me saqué el traje y ahora estoy desnudo. ¿Sabes que es fantástico? Porque es lo primero que nos dice alguien que ha hecho el proceso, ¿no? O por lo menos mucha gente dice sí, eso, ¿no? Dice. Y ahora me siento desnuda, me he sacado el traje. No se trata de sacarse el traje. Se trata de conocer cuáles son los recursos que hemos usado siempre, conocer cuán obsoletos algunos están y ya los podemos soltar, y conocer cuáles de ellos podríamos reutilizar poniéndolos al servicio de mejores objetivos, ¿no? Me gustaba, hace poco estuve con Claudio en España dando un SAT. Me gustaba, él siempre baja imágenes que son muy ricas. Recordaba a un maestro que
decía, la cuestión no es dominar al diablo. Eso está bien, pero falta algo más importante, que es ponerlo al servicio de Dios. Ah, qué difícil. ¿No? Cuando hablamos del diablo, hablamos de nuestro diablo. De ¿no? nuestro diablo. Cuando hablamos de nuestra cobardía, cuando hablamos de nuestra competitividad, cuando hablamos de nuestra envidia, cuando hablamos de nuestra gula, etcétera, etcétera. Entonces, cuando podemos ver cómo eso está estructurado en nosotros y cómo funciona, podemos empezar a buscar otros caminos, ¿no? ¿Y cuáles son esos otros caminos? Tiene que ver con esto, tiene que ver con ver la cantidad de energía que desperdiciamos en una estructura que ya no es necesario utilizar, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no está. La única realidad y verdad tuya y mía es que estamos ahora y aquí, presentes. Pero hay estructuras de personalidad que se agarran al pasado y no sueltan. Hay otras estructuras que están obsesivas por controlar, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de un rato? ¿O qué va a pasar dentro de 5 años? Y es como apartarse de la sabiduría de la vida, porque la vida es maravillosa. La vida todo el tiempo se va armando la trama. Es como esos hermosos telares que hacen las mujeres de nuestra tierra, ¿no? Siempre se está armando la trama. Y en la medida en que nos abrimos, podemos ir comprendiendo lo que la vida va ofreciendo. Claro, porque uno como que se resiste a ese fluir, digamos. Sí. Y eso es lo que nos trae el sufrimiento. Sí. También nos resistimos horrores, nos resistimos mucho a poder comprender, primero, que hay una ley universal que es la de la impermanencia y que todo lo que nace muere, todo lo que empieza termina, todo lo que crece luego decrece, y entonces estamos haciendo fuerzas y fuerzas para mantener, estar allá arriba todo el tiempo. Todo, y mantener todo igual. Y en ese esfuerzo de mantener todo igual, es cuando perdemos estar verdaderamente en el flujo de la vida, ¿no? Entonces, esta escuela, me preguntabas, la escuela SAT, la escuela que ha creado Claudio, es una escuela de autoconocimiento, una escuela que te invita a decir, bueno, mira, te podemos, a nivel teórico y a nivel vivencial, te podemos mostrar todo esto, ¿no? Hay un conocimiento, hay una sabiduría atrás. Ha habido sabios, ha habido grandes maestros, ha habido seres iluminados, y los hay. Podemos tomar de ahí, nosotros humildemente te lo transmitimos y vos podés empezar tu camino, ¿no? De conocerte un poco más, de ir, como decís, empezar a probarte otras ropas, ¿no? No te quedes desnuda. Aunque seas bonita, está bien. Es necesario por ahí ponerse el trajecito de algo para una situación, otro trajecito para otra. Exacto, y sobre todo la gran maravilla de poder tomar la libertad de vivir tu propia vida. Y esa se hace de una manera tan sencilla, que es eligiendo. Si vos te preguntás, ¿qué es lo que yo quiero ahora? ¿No? Si no digo quiero y no digo deseo, porque a veces se confunde el deseo con el hiperdeseo, con el quiero, sí. Todo para mí, ¿no? Como el hambre que va queriendo todo el tiempo. Deseo hay que dignificarlo más, ¿no? Hay que ponerlo en un contexto de libertad, de crecimiento, ¿no? Entonces, el poder, cuando una persona puede conocerse a sí misma, es más libre. Sí. Porque vivimos atado a todo esto que dijimos antes.
Entonces cuando la persona se puede conocer más, es mucho más libre y puede elegir en el aquí y el ahora cómo quiere vivir su vida. Entonces, esto y tantas otras cosas son las que nosotros bajamos de este maestro Claudio Naranjo y de tantos maestros a los que él nos acerca. Y bueno, hemos traído la escuela SAT a la Argentina. Funciona, digamos, una asociación sin fines de lucro, una ONG. Sucede en Buenos Aires, pero hay lugares en el país que, digamos, hay, podríamos llamar subsedes, hay, digamos, gente que está trabajando, acá está apoyando. En Santa Fe el Centro Integral Terapéutico del doctor Martín Musachodi, ¿verdad? Martín Musachodi, Fernanda Mercadé, que han fundado su centro, y ellos son personas que tienen toda la formación SAT, y que la formación SAT no termina. Nosotros somos caminantes que no dejamos de caminar, entonces ellos continúan también haciendo su SAT y sus tareas, y es gente que nos da la confianza que nos podemos acercar, porque es un camino muy delicado, es un camino fuerte cuando lo iniciás, esto de conocer, digamos, las pasiones, las cosas odiosas que tengo, es un camino muy fuerte. Entonces es bueno que la gente lo pueda hacer en un ámbito de confianza, de tranquilidad, de apoyo. Que se sienta sostenido. Y en un ambiente amoroso también, ¿no? Al SAT se le llama, a mí me gusta mucho eso, en el mundo se le ha dado llamar la escuela del amor, porque, digamos, el objetivo es poder amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro, para poder llegar a lo divino, ¿no? Y te hago una pregunta así muy personal, no sé, que siempre como que se la quise hacer a Claudio y nunca tuve acceso. El viaje de conocimiento, el camino, dos cosas. Primero, si alguna vez se llega al final. Y segundo, si es como que se va repitiendo en la vida varias veces, o es un solo camino que termina en dónde. Sí, qué bonito, porque ahora que estuve hace poquito en España dando un SAT 4 con Claudio, justo estuvimos charlando y viendo esto, e incluso estuvimos viendo un dibujo, ¿no? Como si se pudiera dibujar este camino, ¿no? Entonces se arranca y dice, bueno, voy en búsqueda de mi ser, de mi felicidad, y de uno va en ascenso, ¿no? Y luego viene una caída. Sí. Claudio a veces le llama la noche oscura del alma, ¿no? Sí. Que es cuando yo perdí las referencias que antes tenía, todo esto con lo que me defendía, y estoy un poco perdido. Vos le ponías esa cosa tan graciosa, estoy desnuda, no sé qué ponerme. Esa es la parte de la noche oscura del alma, de la caída. Se prueban distintas cosas, a veces salen, a veces no salen. Y luego viene el ascenso, que el conocimiento tiene que ver con encuentros, ¿no? Con encuentros con seres que tienen posibilidad de transmisión. Entonces uno puede tomar y seguir adelante. Entonces y es un ascenso nuevamente, ¿no? En el ascenso también hay ciertas situaciones. Vos preguntabas si hay personas que lo han hecho, ¿no? Yo humildemente te puedo decir que sí, con humildad, porque son grandes preguntas estas, y te puedo decir que sí porque siento que en este contacto que tenemos con Claudio Naranjo, que él es uno de ellos. Sí. En este nivel íntimo en el que vos me preguntás cosas, yo también te contesto íntimamente, que estudiando con Claudio, leyendo a Claudio, aprendiendo de Claudio, sometiéndome también a los trabajos fuertes, yo igual siento que
es una mente tan grande que no siempre puedo tener una noción de abarcarla totalmente. Y me sorprende las intuiciones y las miradas y las cosas que él está haciendo en el mundo. En este momento está en Italia, pero están yendo a Rusia. En Rusia están queriendo hacer un gran congreso sobre la educación, la transformación de la educación en el mundo, y quieren que esté Claudio hablando porque él ha escrito, su último libro se llama La revolución que esperábamos, en el sentido de que ha habido muchas revoluciones de tipo económico, político, psicológico, cultural, etcétera, etcétera, artístico y demás. Pero la revolución que esperamos es otra, es la de la transformación de la humanidad, para que la humanidad deje de destruir a la Tierra, al planeta, para que el hombre no necesite competir a tal nivel de llegar a la locura de las guerras, para que se pueda confiar en que una educación va a ser finalmente una educación en el amor, para que la persona pueda ser creativa, amorosa, ¿no? Entonces, hay a veces en este camino algunos que hemos sido un poco más avesados o locos o valientes, no lo sé, no sé qué decirte, claro. No sé qué fui yo. Entre loco y valiente estamos ahí. No me sé calificar cuando me fui con una valijita a España a hacer mi primer SAT, porque por acá en toda Latinoamérica no había. Si estaba loca, si tenía una intuición, si era avesada, no lo sé. Pero digamos, el premio es poder entrar en contacto con estas personas, ¿no? A través de Claudio también, el maestro Tatanturcu, con el que he aprendido muchísimas cosas, ¿no? También uno lo siente que esas personas tienen una transmisión que no son solo librescas, es una energía muy potente que está ofreciéndose al mundo para transformar. María Guadalupe Bútera, despertarycrecer.blogspot.com, 0342-156-115394. Alan Brignone, artista plástico, www.alanbrignone.com. Centro Terapéutico Integral, Dr. Martín Musacchiodi, licenciada Fernanda Mercadé, 0342-455-2959. Vanessa Juriol, talleres según la filosofía de Luis Hay, 0342-154-070-966. Bueno, me encantaría seguir charlando, pero me hace enseña que no se puede más, que no hay más tiempo. Exacto. Mil gracias, un placer, un honor para mí, y bueno, y ojalá que esto sirva para que mucha gente tenga acceso al trabajo de la Fundación, de Claudio, que se acerque a los SAT, y bueno, y que seamos cada vez más caminando este camino. Sí, ese es el deseo. Como te digo, hay distintos lugarcitos de la Argentina donde se está expandiendo. Ahí vamos a poner después Mendoza, la página, sí, Tucumán, para que se acerquen sur. y tengan acceso. Exacto. Y también al traer el SAT a la Argentina nos transformamos en una especie de polo del sur. Ajá. Porque en Brasil hay mucho movimiento SAT, pero es otra lengua, y entonces claro, al hacerlo SAT en la Argentina viene gente de Uruguay, de Chile, Perú. Ahora Chile está en el trabajo de organizar sus propios SAT, de Bolivia y de Perú. Claro. Y hace muy pocos días Paraguay nos ha estado llamando.
O sea que sí, yo creo que sí. Semillas que empiezan a crecer. Semillitas, humildemente, como buena corondina. Anda repartiendo semillas y sembrando. Nada más que eso, sí. Bueno, un placer, Lía. Muchas gracias, en serio. El placer es mío y me fascina saber que hay alguien que está haciendo un programa como este. Bueno, te felicito. Muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Gracias, Lía. Te voy a dar un abrazo.